Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Hoy es viernes 3 de mayo. Aquí en Colombia se celebra el Día de la Santa Cruz y en Europa y otras partes se celebra el 14 de septiembre. Pues bien, nosotros como celebramos aquí en la Unión y en Colombia el Día de la Santa Cruz, pues la Iglesia ha pedido que oremos por la paz del mundo. Y eso es lo que debemos hacer, orar y pedirle a Dios que nos regale esa paz que tanto necesitamos. Que los jóvenes dejen de estarse matando entre ellos mismos por cualquier bobada, por temas de dineros, que es algo que en últimas es lo que termina condenándolos. Vamos a reflexionar hoy sobre el Día de la Santa Cruz y los evangelios de hoy están dedicados precisamente a ese día. ¿Por qué están dedicados a ese día tan especial? Pues porque ahí se refleja por qué se celebra el Día de la Santa Cruz, por qué se celebra. Y hay dos lecturas muy interesantes. La primera en Números, que es Antiguo Testamento, y la segunda es el Nuevo Testamento dicho por el mismo Jesús. Por eso vamos a escuchar la palabra de Dios. Ojalá hoy no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean ágiles, dóciles a escucharlas. Yo les he dicho a ustedes, si está escrito en la Biblia, es palabra de Dios, no es palabra de César Arturo Arias. Entiéndanlo, muchachos. Si está escrito en la Biblia, es palabra de Dios. Luego, si está escrito y es palabra de Dios, es la verdad y no hay otra verdad. No, es que a mí me parece, bueno, a usted le parece, pero no es la verdad. Porque Jesucristo se asegura en decirla, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través mío. Luego Él dice, este es el camino. No, pero es que yo me puedo ir por acá. Mijo, pero yo soy el camino. No, pero es que a mí me gustaría enseñar por este lado. Sí, pero es que yo soy el camino. Entonces usted puede insistir y llevarse y dejarse guiar por otros caminos a ver si lo conduce a la verdad y va a ver que no es así. Eso le pasa a los protestantes. Los protestantes, en vez de seguir a Cristo en su doctrina, no, es que a mí me parece que si me voy por acá, yo también puedo descubrir el camino. No, Jesucristo es el camino. No, pero es que yo por acá también voy a predicar a Cristo y todas esas cosas, y yo voy a hacer como mi pastor lo dice y todas esas cosas, y gritando a Cristo y todas esas cosas. Y Jesucristo les dice, no, yo soy el camino, muchachos. No se vayan ni por allá ni por allá, váyanse con Cristo. Y si Jesucristo lo ordena, eso se cumple y se tiene que obedecer para poder llegar al cielo. Entonces ese es un problema de los protestantes, que creen que un pastor mentiroso los va a llevar a la verdad y no los va a llevar a ninguna verdad, los va a llevar a una absoluta mentira. ¿Y dónde está escrito eso? Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán, Señor, pero nosotros nos fuimos por este camino y predicábamos y aleluyamos tu palabra y gritábamos tu nombre. Nosotros nos fuimos por este otro camino y predicábamos y alabábamos y dedicábamos tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre, por acá por estos caminos, y todas esas cosas arrojábamos demonios. Y también por estos caminos arrojábamos demonios y gritábamos tu nombre. Y otros hacíamos milagros en tu nombre, Señor, levántate. Y esa persona se levantaba. Y le devolvemos la vista y el oído a esta persona, y ellos oían porque nosotros lo hacíamos en tu nombre. Y el Señor, ¿qué les contesta? No los conozco. ¿Perdón? ¿Cómo que no los conozco? Si ellos predicaban su palabra, arrojaban demonios y hacían milagros en su nombre. Y el Señor les va a responder, no los conozco. Y les dice algo más terrible todavía, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Y eso es lo que le va a pasar a los protestantes, que creen que por seguir doctrinas de hombres, de demonios, van a llegar a la verdad y van a llegar a la luz y se van a estrellar con unas frases terribles de Jesucristo que dice, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Eso es terrible, muchachos. Y Jesucristo les manda a decir varias cosas.
¿Por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? ¿Por qué me llaman Señor, Señor por aquí y por allá, pero no obedecen lo que yo les mando? Síganla. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Sigan ese camino. Si yo ordeno que hay que ir donde un sacerdote a predicar, a pedir perdón por sus pecados, háganlo. No se pongan a cuestionar la palabra de Dios. Si yo digo que en la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Cristo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, pues comamos el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Y si no lo hacemos, pues ¿de qué nos ganamos nosotros con predicar y todas esas cosas? Eso va para los protestantes, pero también va para los malos católicos. Para el que crea que porque está en la iglesia católica entonces ya tengo salvado el mundo. No, si no obedece igual que yo, porque eso va para ustedes y va para mí. Si yo no obedezco la palabra de Dios, ¿creen que yo me voy a salvar? No, yo tampoco me salvo. Si yo no sigo la doctrina de Cristo tal y cual está escrita, yo no me salvo. Eso sea una garantía para ustedes los que les gusta juzgarme, por ejemplo. No, eso va para todo mundo. Y sin embargo, las personitas creen que por seguir a un pastor los va a llevar a la salvación y se van a estrellar y se van a dar cuenta que los va a llevar es a la condenación. A la condenación, porque la palabra de Dios es tan estricta y tan estricta que Jesucristo se atrevió a decir que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa palabra que Jesucristo ha pronunciado, Él es el que los va a condenar. Y si en Mateo 7, 21, 23 dice, alejaos de mí, hacedores de la maldad, es porque todo el que predique la palabra de Dios, estando por fuera de la iglesia de Cristo, ya está condenado. Ya le está diciendo que es un maldito. Pero no, persisten en que yo prefiero ser testigo de Jehová a ser católico. Yo prefiero ser adventista a ser católico. Yo prefiero estar en la luz del mundo a ser católico. Yo prefiero ser pentecostal a ser católico. Y resulta que los únicos que van por el camino de la verdad son los católicos. Son los únicos. Porque son los que obedecen a Cristo. Esto que yo digo, muchachos, está escrito en la Biblia para que no piensen que es que eso se lo inventó César Arias y entonces César cree estar en la verdad. No, porque yo estoy predicando la palabra de Dios. Persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro Números. Cuando una serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. En aquellos días el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Tantas cosas para reflexionar sobre esta primera lectura, tantas, que vamos a decir unas cuantas, y me perdonan si no digo muchas, aunque digo unas cuantas. Pero hay muchas cosas para reflexionar. Empecemos analizando apologéticamente esta escritura. En aquellos días el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios, contra Moisés. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. Y esto lo tengo que decir de una manera terrible.
Porque yo les he venido diciendo a ustedes que Jesucristo, siendo el camino, la verdad y la vida, Él no obliga a nadie a creer en Él. A nadie. Por eso es que esa parábola no, ese versículo, capítulo y versículo de Tomás es muy importante. Tomás no quería creer hasta no ver y no tocar. No quería. Él se cansó. Y dijo, hasta no ver y no tocar, yo no creo. Y tiene que presentársele Jesucristo a él para decirle, venga, meta pues sus dedos acá en mis llagas y tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, porque me has visto, has creído. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar, creen. Y esto es una cosa terrible, muchachos. Porque resulta de que hoy día nosotros nos tenemos que sostener en Cristo es por la fe, no por nada más, por la fe. No es que yo quiero ver, mi hijo, le va a tocar por la fe. Mi hijo, es que yo quisiera sentir, no, mi hijo, le va a tocar solamente por fe. Si Jesucristo lo dijo, ya, es más que suficiente para saber que Cristo lo dijo. ¿Debo obedecer? Si Jesucristo lo dijo, mi hijo, debe obedecer. No, pues yo no quiero. Ah, bueno, entonces no obedezca. Y entonces este es un problema que pasa con estos hombres, que dicen, ellos se cansaron de estar en la iglesia católica, se cansaron de estar con Cristo, se cansaron de estar ahí recibiendo en la Santa Misa un evangelio, ahí sentados, se sientan y se paran, se sientan y se paran, se arrodillan, se paran, se sientan y se paran. Y luego viene la segunda parte, que es la liturgia de la Eucaristía, y eso es la repetidera, siempre lo mismo. Nosotros nos cansamos de eso. Y que tenemos que conversarnos con un sacerdote, y que tenemos que comer ese pan insípido, nosotros nos cansamos de eso. Y protestaron y dijeron, no, me salgo de acá y me voy más bien para una iglesia donde sí me prediquen a un Cristo que sí me salve. Uno donde yo me sienta alegre, donde me duerma en el corazón, donde yo sienta hervir mi alma y todas esas cosas. Y Jesucristo no actúa de esa manera. Jesucristo actúa de la manera es, ahí les mandé los sacramentos, obedézcanlos y se salvarán. Y los sacramentos son sencillos. Hay que bautizar los niños, hay que recibir la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, hay que ir a confesarse con un sacerdote, hay que ir a la Eucaristía cada vez que comamos de ese pan y bebamos de ese vino, comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es que, ¿cómo hacemos para sostenernos si es verdad que ahí está Cristo? ¿Cómo hacemos para saber? Mi hijo, dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen, ya. Si nosotros comemos de ese cuerpo y comemos de esa sangre y no nos damos cuenta de que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, comemos nuestra propia condenación. Así es que todo el que come el cuerpo y la sangre de Cristo, asegúrese de creer que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cómo me aseguro de creer? Por fe. Estos hombres se cansaron de comer ese pan insípido que Dios les daba el maná. Siempre lo mismo, todos los días. Caía maná y Él les decía, no guarden para mañana porque ojo se pudre. Mañana Dios les manda. Y estos hombres dicen, no, nos cansamos de lo mismo a toda hora, y que si nos hubieran dejado en Egipto, allá comíamos de todo. Éramos esclavos, sí, pero comíamos de todo. Y se cansaron y comenzaron a renegar de Dios. Es muy parecido a lo que sucede hoy con el protestantismo. Eran católicos, la mayoría de toda esa gente son católicos, sobre todo los ancianos, porque si bien es cierto que hoy día hay niños protestantes, es porque les han inducido al protestantismo desde que nacieron. Y están en un error esos niños, esos jóvenes que iniciaron en esas iglesias, y están en un error, equivocados totalmente, porque sus padres cargarán con ese pecado de esos jóvenes. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin sustancia. Nos da náuseas ese pan sin sustancia. El maná que caía del cielo. Y Dios los alimentaba todos los días, pero ellos se cansaron.
Y por eso Dios, viendo que estaban renegando contra él y contra el mismo Moisés, que era el líder espiritual de ellos, entonces Dios les manda un castigo, les manda serpientes para que los picaran. Y murieron muchos por causa de sus pecados. Y cuando murieron muchos se dieron cuenta del error en que habían cometido. Este es un problema bastante delicado. No podemos renegar de lo que Dios nos da todos los días, con abundancia o con poquito, pero tenemos que ser agradecidos de Dios. Y aquí estos hombres comenzaron a sentir una situación de castigo. Unas serpientes los picaban y apareció en el desierto serpientes por doquier. ¿Cómo haría ese momento tan terrible? Y ahí sí se arrepintieron. Ya cuando vieron que la cosa era en serio, se arrepintieron. Eso va a pasar con los hermanos separados. Eso va a pasar cuando les dije al principio que Jesucristo, cuando les diga no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad, Mateo 7, 21, 23, ahí se van a dar cuenta del error tan berraco que cometieron habiéndose alejado de la iglesia de Cristo para seguir otra doctrina que no es de Cristo. Y miren lo que sucede en este evangelio, que el mismo Dios manda hacer una imagen. ¿Y qué dice Éxodo 24? No te harás imágenes de lo que haya en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. ¿Y qué les mandó a hacer Dios? Una imagen. ¿Y qué fue esa imagen? Algo que hay en la tierra, serpientes. Hace una serpiente de oro o de bronce y colócala en un estandarte. Quien mire esa serpiente, lo picarán las culebras y no morirán. No morirán. Hace esa serpiente. Es una imagen. Si estuvieran en ese tiempo los protestantes, si hubieran existido en ese tiempo, Señor, usted es idólatra. El mismo Dios, usted es idólatra porque está mandando a hacer imágenes de bronce. Y son imágenes y ese es un Dios. Todo el que mire esa serpiente, entonces no morirá. Usted es un idólatra. También el mismo Dios permite que hayan otros dioses. Y resulta de que la Escritura no enseña de que haz un Dios, sino que los hombres se imaginan que es un Dios. Y resulta de que no es un Dios, es una imagen de bronce que todo el que mire esa imagen se salvará. Y ustedes ya conocen esa historia para no alargarla mucho hasta ahí. Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti, reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés, una serpiente de bronce, hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de bronce y se salvaba la vida. Hoy día ese es el estandarte de la medicina. Dos culebras, ustedes la han visto, un palo en el medio y dos serpientes enrolladas aquí así. Dos serpientes, ese es el caduceo, se llama, el caduceo creo que se llama, que son dos serpientes enrolladas en un palo y ese es el símbolo de la medicina, sacados de este tema de la Biblia, de que todo el que mirare la serpiente va a encontrar la sanación. Jesucristo nos va a explicar en el Evangelio exactamente lo mismo, pero vamos a leer el Salmo. Se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó sobre todos. A ver, yo miro si es este. Sí, Señor. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre y le concedió el nombre sobre todo nombre. Y vamos a leer. Es que aquí habían 2 salmos, bendito sea Dios. Aquí había otro salmo fuera de ese. Salmo 77. No olvides las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdona la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba su furor. Palabra de Dios. No olvides las acciones del Señor. Voy a detenerme en 2 cositas aquí, porque es que yo cuando leo el Evangelio, yo no crean que yo lo leo para ustedes. Yo lo leo más para mí que para ustedes, porque yo quiero ver qué tan equivocado estoy yo en mis cosas. Por eso me autojuzgo yo mismo, para yo no evitar ser un predicador de la palabra de Dios y pretender que yo quiero salvar a los demás y quiero condenarme yo, y creo que estoy salvo sabiendo que estoy condenado. Y voy a detenerme en esto. Lo adulaban con sus bocas, César Arias, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él. Esto es lo que me dice más que todo el secretario mío, el secretario que yo tengo acá en el canal. Qué tristeza. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Y entonces el secretario y todos los protestantes es de lo que más viven, de juzgar y condenar a los pobres y malos católicos. Entonces, cuando ven a un católico que va a misa y luego pasan por la galería y ven en esos bares a los mismos católicos que entran a misa y los ven en esos bares tomando licor, emborrachándose y hasta con una mozuela en la pierna. Entonces ellos se glorifican a sí mismos diciendo: te doy gracias, Padre, porque no soy como ellos. Van a misa y muchos de ellos hasta comulgan seguramente, y luego los vemos acá sentados en la galería tomando en bares y con mozuelas sentados en las piernas. Te doy gracias, Padre, porque yo no soy como ellos. Y hasta eso Jesucristo lo criticaba. Y el publicano atrás decía, no era capaz de levantar la vista, y arrodillado decía: Señor, no soy digno de estar ante tu presencia, perdóname todos mis pecados, porque he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Y entonces dice la palabra que el Señor encontró más agrado en la persona que se justificó, no en la persona que se justificaba a sí mismo, sino en la persona que sentía remordimiento de sus pecados. Y encontraba más agrado en el arrepentido que en el que se justificaba a sí mismo. Así dice esto: lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Pero aquí viene la otra partecita hermosa de la Iglesia Católica. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba su furor. Oiga, ¿cuántas veces peca un católico? ¿Cuántas veces peca un católico? Yo les digo a ustedes que yo diariamente, por ahí 1000 o 2000 veces de pensamiento, seguramente todos los días peco. De pensamiento, de palabra, de pronto digo cualquier que, entonces, ¿qué? ¡Parce! Y sabrá Dios. De obra, quién sabe. De omisión, ¿cuántas veces no peca uno de omisión? Ve uno a otro haciendo el daño y uno no le dice nada. Me importa un carajo, allá él. Y omisión es omitir eso, que nosotros tenemos que ir a corregir al hermano y no lo corregimos.
nos guardamos el silencio. No, yo cómo voy a meter en ese asunto para que de pronto me pase algo a mí, de metiche. Y eso es pecar de omisión. ¿Cuántas veces no pecamos? Y sin embargo dice aquí la lectura que Dios nos guarda misericordia. ¿Cuántas veces le toca guardar misericordia contra nosotros? Hasta 7 veces decía Pedro. Y le decía a Jesús, no, siempre Pedro, hasta 70 veces 7, siempre vamos a guardar esa misericordia. Él en cambio sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba su furor. Porque ese es Dios. Dios le entrega a su Hijo. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. A Jesús. Ya Dios Padre no se mete con nosotros. Todo poder se lo ha dado a su Hijo, todo el poder. Por eso Jesús, Él dice, yo no he venido a juzgar el mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. El que crea se salvará, pero el que no crea se condenará. Y vamos a seguir leyendo el Evangelio. Juan 3, 13 y 17, tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es que qué cosa tan especial esto, hombre. Cada vez que vengo predicando durante todo este lapsus de tiempo, veo que ya esto yo ya lo dije. Ya dije lo del unigénito. Ya dije que todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Así como el Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes. Vayan, y a quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Quien los reciba a ustedes, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al Padre que me ha enviado. Y ahí está escrito eso en estas mismas lecturas. Y por eso vamos a decir unas cuantas. En aquel tiempo dijo a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo de los fariseos, un fariseo de los sumos sacerdotes. Y él sencillamente se fue una noche a hablar con Jesús porque le daba miedo hablar abiertamente con él por el tema del qué dirán. Y por eso se va una noche, que nadie lo vea, y se va para donde Jesús. Él tiene esa intriga de creer, pero él va a contactarlo. Y por eso le pregunta a Nicodemo a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Y el Señor le contesta, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La cruz, hoy que se celebra la cruz, nosotros no celebramos ni adoramos la cruz como un objeto de idolatría. Nosotros no celebramos esa cruz como un objeto de idolatría, sino que nosotros adoramos el misterio de la Santa Cruz. Ese misterio que es incapaz de reconocerlo los protestantes. Los protestantes dicen, ¿cómo vamos a adorar una cruz si es el arma con que mataron a Cristo? Hombre, y tienen razón. ¿No ve que la sabiduría humana no nos da sino para creer en esa estupidez? Si es el arma con que mataron a Cristo. Hasta ahí les llega la idiotez a los protestantes. No es capaz de visualizar más allá. No son capaces de ver la sabiduría de Dios que hay en ese misterio. Es que seguir a Dios es una cosa muy difícil. Manda a nacer a su hijo en un pesebre y bien humilde, porque ni siquiera en un hotelucho, hasta en el hotelucho que fue a buscar posada lo rechazaron.
y le tocó ir a que naciera su hijo por allá en una pesebrera. ¿Y eso qué tiene de sabiduría humana? ¿Qué es sabiduría de Dios? Eso es una cosa ilógica. ¿Usted cree que si yo fuera Dios yo mandaba a nacer a mi hijo allá? No, lo mandaría a nacer en el Hotel Los Viñedos. O lo mandaría a nacer en la mejor clínica que haya en Cali. Pero en una pesebrera, ni siquiera asistida por una partera. Lo mandó a nacer en lo más inmundo del mundo, en una pesebrera, en semejante humildad. ¿Qué hay de sabiduría humana en eso? Nada. Debemos simplemente aceptar que Cristo nos está enseñando, que Dios nos está enseñando un tema de humildad. ¿Cómo es que manda a matar a su hijo en una cruz? Yo, padre, mandaría a mi hijo a sacrificarlo. Jamás. Eso es sabiduría humana. Pero ¿cómo hacemos para entender la sabiduría de Dios? Si lo mandó a morir en la cruz, dizque para darnos vida eterna, como si a Dios le importara mucho el ser humano. A Moisés se lo dijo: ese pueblo suyo, véalo allá, ya hicieron un becerro de oro, yo voy a ir a destruirlo y le voy a hacer un pueblo nuevo. Dios es capaz de destruir la raza humana y hacer un pueblo nuevo, pero la misericordia de Dios hace que no. El pesar que nos tiene hace que no, que tengamos pesar, y por eso manda a su Hijo único, unigénito, para que Él muera en la cruz y así nos dé vida eterna. ¿Y por qué morir en la cruz? ¿Por qué morir en la cruz? Es que eso no es gratuito. En el Antiguo Testamento se dijo en Hebreos 5:1 que todo sumo sacerdote será escogido entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. ¿Y qué deben hacer? Creo que eso está en Levítico 5:5. Él deberá tomar un cordero y sacrificarlo en el templo, y esa sangre será arrojada a las paredes para el perdón de los pecados del hombre que presentó ese sacrificio, y su carne deberá comérsela. Ese es el sacrificio del Antiguo Testamento, y por eso Dios en el Nuevo Testamento manda a su Cordero. ¿Quién es su Cordero? Dios, Padre, Jesús. Manda a su Cordero, que es su Hijo, como pasó con Abraham. Abraham iba a matar a su hijo Isaac y no lo mató porque Dios le dijo: ya veo que si temes al Señor, le voy a perdonar la vida a Isaac. Y cogieron un cordero y lo mataron y lo sacrificaron. Todo eso tiene una relación de ser. Pues bien, hoy el tema de la cruz es ese: que así como Moisés levantó la serpiente en lo alto para que todo el que mirara esa serpiente, hoy su Hijo le dice a Nicodemo: el Hijo del Hombre va a ser levantado en el crucifijo, va a ser levantado allá en el crucifijo, para que todo el que mirara ese crucifijo tenga vida eterna, creyendo en Él. El crucifijo, ¿qué representa para nosotros? Nos recuerda que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, para darnos vida eterna, y el que crea en Él se salvará. Por eso en todas nuestras casas católicas hay un crucifijo, al pie de nuestras camas. En la sala hay un crucifijo para recordarnos siempre quién dio la vida por nosotros. Y vemos el crucifijo y nos consagramos a Él. Vemos que ahí está reflejado Dios. ¿Cómo fue que Él dio su vida por nosotros? Y nos recuerda ese momento, el crucifijo. Y así dice a Nicodemo: así como el Hijo del Hombre murió en la cruz, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, para ser recordado por el resto de tiempo y la eternidad. Muchas cosas más puedo decir, pero ya dije muchas, ¿cierto? Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.